radio que antes de una semana la familia tome una decisión. Hay 3 nombres ahí de la familia de Miguel Uribe. 1, María Claudia Tarazona, la esposa, la viuda de Miguel Uribe, que además ha hablado, ha tenido las banderas, siempre ha hablado tanto en la clínica como en el día del sepelio. ¿Candidata o para el Senado, para la lista? Precandidata para reemplazar a Miguel Uribe. Para tomar su lugar. Grandes ligas, sí. La otra, María Carolina Hoyos Turbay, la hermana de Miguel, que además ya fue viceministra, que es presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. ¿Y todos ya todos eran del Centro Democrático con carnet, inscritos y todo? No, pregunto. Y el otro... Ese es el requisito. El presidente Uribe dijo que el requisito es que tienen que ser democrático. A Juan Carlos. No, pero no, yo pregunto. Y el otro sería el propio padre de Miguel Uribe. Miguel Uribe Londoño, que fue dirigente gremial, Miguel Uribe Londoño, que sería, digamos, antes del 25 de agosto, se haría el anuncio y seguramente ese candidato, diría uno, por las últimas encuestas que veíamos de Miguel Uribe en los primeros lugares, que podría llegar a terminar siendo el candidato del Centro Democrático para irse a la interparlamentaria. Ahí, como dice Pedro, pues si no dejaron entrar a Juan Carlos Pinzón, porque no era el Centro Democrático, ellos eran del Centro Democrático. Pues acuérdense que el fin de semana los precandidatos del Centro Democrático tuvieron un foro virtual con el expresidente Álvaro Uribe, y él les dijo que aquí la bendición, digamos, tenía que ir por cuenta de la familia del senador Miguel Uribe, que más o menos tenían que reunirse todos con Miguel Uribe Londoño, el papá del senador fallecido, para ver qué iban a hacer con el lugar que ha quedado vacante de Miguel Uribe tras su asesinato. Ahí hay una cosa, infidencias, y es que dentro de la familia también se ha hablado y se ha dicho, hay una línea que dice: hombre, déjele al expresidente Uribe que sea el que escoja por ser líder natural del Centro Democrático, pero otros han dicho, el poder hoy lo tiene la familia. Digamos, nadie discutiría en ningún instante de este sector lo que diga la familia. Si la familia decide que sea el papá, que sea la hermana, que sea la esposa, seguramente será, y nadie discutiría esto después del mártir. Después de Miguel Uribe, que fue asesinado por esas fuerzas del mal en Colombia. Entonces, digamos, esas son 2 tendencias al interior de la familia. Seguramente, como dice Ricardo Ospina en su mensaje en X, es: todos los caminos conducen antes del 25 de agosto, que digan que es el papá de Miguel Uribe, que iría a la consulta, y ahí veremos qué pasa. Ahora, como dice Pedro, y ellos tienen carne, ellos están cumpliendo, como le dijeron a Juan Carlos Pinzón. Tendrían que entrar a ser parte del Centro Democrático. Y matricularse. Y el expresidente Uribe tendría que decidir ahí cómo moverse, porque ha sido muy claro en el sitio. Pero ahí está, hasta ahí vamos. Lo único cierto es que esto, Ignorita, aceleró toda la carrera presidencial. Porque lo que no se tenía claro es que en octubre tuvieran rápidamente un candidato del Centro Democrático que iría a la consulta interpartidista. Eso me sé, don Jorgito, perdone la ignorancia, yo se me sé. Anto, no importa que no sean senadores ni nada de esa No es necesario que sean senadores o representantes, pero que sí sean del Centro Democrático, es lo que dice Pedro, señorita. Don Álvaro. Bueno. Pues es natural que quieran aprovechar el capital político de Miguel Uribe. Está ahí disponible, creen algunos. Pero yo creo que es que además el expresidente Uribe debe estar buscando alternativas. Él siempre ha tenido esa conducta. La verdad es que no ha creído mucho en los uribistas pura sangre, ni en esta elección, ni en la anterior, ni en la anterior. Acuérdese que buscó candidatos más de centro. Primero con Duque, algunos precandidatos hoy decían que Duque realmente no representaba los valores del Centro Democrático, y después Federico Gutiérrez, totalmente por fuera, sacrificó al candidato del Centro Democrático para irse con Federico Gutiérrez, porque lo que le ha funcionado al expresidente, por razones políticas lógicas, es correrse al centro. Un candidato pura sangre del Centro Democrático pues puede quedarse en la derecha, y los otros candidatos competirle más al centro, donde hay más votos. Claro. Entonces no hay nada raro que el expresidente es el que estuviera detrás de lo de Pinzón y que quiera explorar la posibilidad de algo con un heredero de Miguel Uribe, porque muy seguramente va a ser lo mismo de otros años, dejar que esos precandidatos hagan campaña y al final se escoge otro. Pues ahí está.
el rollazo político del día con esto del Centro Democrático, los candidatos y la consulta. En el tablero de noticias, 5 de la tarde, 5 minutos, asonada en Cauca. Marcela, ¿qué pasó? Pues está denunciando el gobierno una asonada en ese departamento. Acuérdense que hoy el Ejército Nacional está en desarrollo de la operación Perseo 2, que pretende poner a raya a los grupos criminales. ¿Qué pasó? Pues que atacaron a la fuerza pública allí en esa región del Cañón del Micay. Vamos con Alejandro Muñoz para que nos cuente los detalles. Así es, pues efectivamente desde esta madrugada se lleva a cabo una intervención en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, por parte de tropas del ejército, todo para recuperar el control de esa zona que hace más de 10 años ha sido utilizada como corredor del narcotráfico por los grupos ilegales. La última información que se conoció fue que cuando los uniformados del ejército llegaron hasta un sector conocido como Honduras, que conecta con el municipio de López de Micay, los militares fueron objeto de una asonada presuntamente por los hombres de las disidencias que delinquen en esa zona. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que aparte de la asonada, varios militares fueron secuestrados. Sin embargo, la información que tengo en este momento, hubo una asonada, un secuestro de unos de nuestros militares, es una retención. Nadie puede atacar a un miembro de la fuerza pública. Quien ataque a un militar o un policía está atacando a Colombia, y eso no lo toleramos. Damos a la ciudadanía, a los campesinos, que se unan del lado de la legalidad. Nada bueno trae la cocaína. El ministro de Defensa indicó que la operación Perseo a esta hora se mantiene activa con el despliegue de tropas de las fuerzas militares, más de 300 hombres del Ejército Nacional en diferentes puntos del Cañón del Micay. El propósito es recuperar por lo menos 100 kilómetros de extensión de esa zona que limita con municipios como El Plateado, Argelia, El Tambo y Timbiquí, municipios que están precisamente ubicados al occidente del departamento del Cauca, con salida hacia el Océano Pacífico. 5 de la tarde, 7 minutos. Mucha atención. Acaba de quedar libre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Acaban de revocar la detención domiciliaria, Marcela. Pues Jorge Alfredo, la decisión la toma el Tribunal Superior de Bogotá, que resolvió la primera acción de tutela en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál fue la decisión? Revocar la medida de detención domiciliaria que la jueza Sandra Heredia había impuesto contra el expresidente Álvaro Uribe. Un poquito de contexto: cuando él fue condenado dentro del juicio que se le sigue en primera instancia, la jueza dijo que existía la posibilidad de que interferiría con el proceso y ordenó su detención domiciliaria, detención que él ha venido cumpliendo en su finca de Río Negro, Antioquia. Su defensa interpuso una tutela para revocar esa medida porque considera que no era necesaria y que él ha demostrado que está vinculado al proceso. Así que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá es la siguiente: resuelve amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez y dejar sin efecto la parte de la sentencia que ordenó su detención domiciliaria. Esto no revoca la condena. La condena delitos, no. La condena digamos, sigue, lo que dijo la juez, proceso judicial. Lo que dijo la juez se mantiene. Lo que queda en firme ahora es la tutela por la cual lo habían detenido, tenía la detención domiciliaria, porque según esa jueza podía ser peligro, porque el presidente Uribe tenía contactos e influencias y podía irse del país. Sí. Eso es lo que queda revocado. El expresidente Uribe puede salir en este momento de su casa en Río Negro, en Antioquia, se puede movilizar. Puede ir a actos de campaña. A los actos de campaña. Esto que le preocupaba tanto al ex senador Gustavo Bolívar, que un detenido en Colombia que puede hablar por las redes, lo puede hacer porque hay una presunción de inocencia. Hoy decía Gustavo Bolívar en su trino: ¿por qué puede hablar? ¿Por qué puede recibir gente? Porque hay una presunción de inocencia. Lo único es que tiene la detención domiciliaria. Desde este momento, 5 de la tarde, en Colombia, no la tiene el presidente Uribe, tiene libre movilidad hasta que decida el Tribunal Superior de Bogotá qué pasa con el caso de Álvaro Uribe, presidente de Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Y decida si mantiene la condena en primera instancia, si la revoca o si la modifica. Puede seguir a partir de este momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez su proceso judicial en libertad. Don Pedro Viveros. Jorge, siempre desde que se oyó el fallo de la jueza, la doctora Sandra Heredia, hubo un debate en Colombia de la
de la prisión domiciliaria al expresidente Uribe. Y siempre se dijo que podría eventualmente, por medio de algún instrumento legal, como efectivamente nos está contando Marcela, pues interpusieron sus abogados para que el proceso siga. Es clarísimo, es decir, aquí no se ha frenado ni los delitos de la jueza, ni la condena. Lo que se ha frenado es que él pueda seguir libre en la calle y el proceso continúe hasta que el tribunal decida de fondo, sobre todo también porque hubo una apelación muy grande, que 900 páginas creo que presentaron los abogados del expresidente Uribe, para que pueda el expresidente Uribe, pues atender su caso, pero en libertad. Eso ocurre normalmente, Jorge. Hay muchas personas que han demostrado ser cumplidores de la justicia y los dejan que el proceso siga, y si los llaman a alguna diligencia que puede pasar en alguna instancia, pues ellos puedan atenderla, pero que puedan hacerlo en libertad, Jorge. Yo creo que esto se venía discutiendo desde el momento del propio fallo de la juez, que esta posibilidad existiera si había una decisión jurídica por parte del equipo equipo de abogados del expresidente Uribe. Es que las razones no eran muy fuertes, don Álvaro, para tener detención domiciliaria al expresidente Uribe. Pues los que saben y los que tienen capacidad de evaluar eso con serenidad y con suficiente información son los jueces. La jueza expuso unas razones, tiene derecho a hacerlo. Para algunos era controversial, para otros era comprensible. El tribunal, que ya son 3, pues hace una estimación más de fondo y hay que respetarla. Eso no es que le guste a uno o no le guste, la justicia se respeta. Que los jueces siempre tienen el problema de que el principio es que los condenados en primera instancia pues todavía tienen otra instancia, y meterlos a la cárcel es complicado. Lo que pasa es que siempre hay el riesgo de que se va a la justicia. En un proceso de estos era delicado porque el proceso es sobre evasión de la justicia, de engaño a la justicia. Entonces la juez tampoco estaba partiendo de bases equivocadas. Y América Latina está llena de historias de presidentes caudillos, sobre todo de corte populista, que consideran que los persigue la justicia y se exilan. Pero es cierto que el expresidente ha cumplido, y en este momento yo creo que nadie pensaría que fuera a evadir la justicia, empezando porque tiene la posibilidad de que el tribunal lo exonere. Algunos van a decir que esto es una pista de que el tribunal puede estar a favor o en contra de Uribe. Yo creo que eso no tiene nada que ver con la sentencia de fondo sobre la culpabilidad o no. La noticia en este momento entonces es que ha quedado libre de la detención domiciliaria. El expresidente Álvaro Uribe ha recuperado su libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá fallara a su favor una tutela que buscaba tumbar la medida de aseguramiento en su contra mientras se conoce la decisión en segunda instancia sobre su condena por los 2 delitos, porque uno no falló en contra del expresidente, son 2 delitos. El plazo es hasta el 16 de octubre que tiene el tribunal, que está estudiando en este momento, que tendría que salir con ese fallo. 5-3